Continuamos aquí, entiende la palabra diputado, decíamos con el diputado Carlos Paparoni, un diputado que ha estado en la calle y aquí estamos en la calle también entrevistándolo, siguiendo el pulso de la protesta. Diputado, la necesidad de hacer una protesta también cada vez más creativa, porque llega un punto que puede desgastarse, puede la gente acostumbrarse a aquello sin que genere ningún tipo de resultado. ¿Cuál es el desafío de la unidad para mantener con vida esa protesta sin caer en la violencia? Bueno, justamente hoy lo estamos viendo. Hoy cuando hablamos del plantón lo que busca es justamente que todos los venezolanos entendamos que Venezuela va cambiando y que necesitamos innovar en nuestra manera de protestar. Hoy estamos viendo una protesta que a esta hora lleva más de 7 horas realizándose. En algunos estados como en Mérida el plantón comenzó a las 6 de la mañana, son las 4 o 5 de la tarde y siguen las personas allí. Es necesario que todos los venezolanos nos concienticemos de lo que viene, de la lucha que tenemos que dar. Es por eso que cuando comenzamos las convocatorias decíamos que el primer paso era justamente la decisión individual de cada uno en cómo marchar, en cómo tomar, en cómo luchar, en que si estaban dispuestos a generar esa lucha. Pero a partir del 19 es comenzar a hablar del colectivo. Es que sea el colectivo los que tomen acciones de masa, pero además de resistencia y de persistencia dentro de lo que es nuestra manifestación. Que nosotros seguiremos teniendo actividades, comandos, seguiremos haciendo actos de irreverencia, claro que sí, pero es que además en este país ellos tienen que entender que ellos no están en una cúpula ni que son, que son intocables, no, al final del día todos los servidores públicos tienen que darle respuesta a la mayoría de los venezolanos, a escucharlo, a no negarse a estar, a no dedicarse a estar detrás de una oficina o en restaurantes caros comiendo mientras la mayoría de los venezolanos estamos pasando roncha. Este problema nace no por la patencia o no por un conflicto entre la mesa de la unidad y el gobierno, entre oposición y gobierno. Este conflicto comienza justamente por el hambre, por las medicinas, por la crisis social que hoy vivimos la mayoría de los venezolanos, que es lo que nos motiva y lo que nos mantiene justamente en las calles. Ahora, también uno piensa el temor que puede sentir la gente. Usted es diputado, usted ha sido agredido cuando fueron al Tribunal Supremo de Justicia, igual que otros de sus colegas que han sido agredidos, es decir, ni siquiera la inmunidad parlamentaria es respetada, mucho menos un ciudadano. ¿Hasta qué punto ese temor no puede imponerse de hacer que la gente prefiera quedarse en sus casas en lugar de seguir con la protesta? Pero la valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es seguir luchando a pesar del miedo que todos sintamos. Mira, no hay nada más difícil que ver, en mi caso, a mi papá, posiblemente es el diputado que más ha llorado en la Asamblea Nacional, ver que te dé las bendiciones todos los días y que te abrace y comience a llorar. Y cuando tú le preguntas que por qué llora todos los días, te respondes que no sabes si te va a volver a ver. Y eso nos está pasando a muchos venezolanos. Mira, yo no estoy en la calle por mi condición de diputado, yo estoy en la calle porque yo tengo 28 años de edad. Cuando este gobierno llegó yo tenía 10 años, cuando llegó la revolución a Venezuela. Y yo a mis 28 años de edad soy profesional, soy productor agrícola, hoy día soy diputado y yo no me puedo casar porque no puedo comprar la nevera. O sea, yo no puedo tener una novia porque no tengo ni siquiera cómo darle los gastos mínimos a una casa para poder estar allí. Los venezolanos que se fueron, José Manuel Olivares siempre lo dice, mira, no hay un mayor acto de valentía que meter tu vida en una maleta. Y muchos venezolanos se fueron buscando eso. Muchos venezolanos nos quedamos. La única opción que no es permitida es quedarse y no luchar. Lo único que no está permitido para nosotros en estos momentos es rendirnos. Al final del día es un tema de conciencia que cada venezolano debe tomar. Lo mismo que pueda pasar en esas calles nos puede pasar a todos, a ustedes y a nosotros. Lo único que podemos hacer, quienes fuimos elegidos, quienes fuimos electos, es acompañarnos, pero además estar al frente de estas movilizaciones. Lo decían los comuneros argentinos, con los dirigentes a la cabeza, con las cabezas de los dirigentes. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos y que en estos momentos se hace necesaria que nosotros la hagamos valer. Que la gente sienta que al final del día, cuando nosotros le hablamos de cambio, de que íbamos a luchar, de que estábamos allí, que podían confiar a nosotros, no era un eslogan de una campaña política, no era un eslogan de una campaña electoral, es porque es lo que nosotros creemos y lo que estamos dispuestos a dar. Una respuesta del gobierno cada vez más violenta, no solamente en la represión, sino incluso en el discurso. Tacha a la oposición de terrorista, ni siquiera ya de golpista, de terrorista, y señala con nombre y apellido a los diputados que en teoría son responsables de la violencia, o según ellos, según el discurso del gobierno, son responsables de la violencia y contra los cuales irían. ¿Hasta qué punto eso no genera también desmovilización para la dirigencia misma, que dice, bueno, nos estamos exponiendo aquí a un nivel distinto de represión al que existía hace poco tiempo? Bueno, sin ahondar tanto, la mejor manera de explicarlo es la casa de Tomás Juanito.
Hágase el diputado Tomás Guanipa en las últimas horas, en los últimos 2 días, ha tenido prácticamente una alcabala constante de la Dirección de Contrainteligencia Militar a las puertas de su casa. Vimos como en cadena nacional, Tarek El Aizami, Freddy Bernal, Jorge Rodríguez, se dedican a amenazar a diputados y a dirigentes. Al final del día eso es una muestra de miedo. Al final del día parece que no han entendido que esto no es un problema de los dirigentes, que la gente está ahorita protestando y está en la calle no porque nosotros los convoquemos, es porque sienten la misma desesperación que sentimos nosotros. Mira, aquí podrán meter preso a Tomás, aquí podrán perseguir a Julio, aquí podrán meter preso a Enrique, aquí a cualquiera de nosotros nos podrán hacer las cosas que ellos quieran, pero eso no va a detener un pueblo que decidió cambiar. El pueblo no puede sacrificarse, pero tampoco puede dejarse humillar. El pueblo no puede permitir que se acribille, pero tampoco puede arrodillarse ante un gobierno que pareciera que la única prioridad que tiene es seguir manteniendo sus lujos mientras la gran mayoría estamos pasando roncha. Lo que te decía, hoy lo que es inaceptable es que existe un gobierno que habla como Allende, pero que está gobernando como Pinochet. No, diputado, ellos pueden tener, usted dice el gobierno, miedo, y eso, asumiendo que es cierto, puede hacer que se haga más difícil una transición, porque pensar en un gobierno que, bueno, yo entrego el poder y luego termino preso, me van a aplicar la misma que yo estoy aplicando en Ramo Verde, perseguido, hostigado. ¿Cómo hacer para que ese miedo que usted señala no se convierta también en una barrera para un posible cambio? Nosotros lo estamos demostrando, Pedro, pero además ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos y es lo que hoy le pedíamos a la gente que entendiera. La fiscal general, Luis Ortega Díaz, ha sido una figura política y además una figura de los últimos años de este país. La fiscal y que sirva de ejemplo dentro de las filas del gobierno. La fiscal tomó la decisión de defender la Constitución. Todo aquel que defienda la Constitución puede estar tranquilo que nosotros los vamos a recibir de este lado. Todo aquel que tome la decisión de estar del lado de la mayoría de los venezolanos puede estar tranquilo que formará parte no solamente del cambio, sino además terminará su vida. Esto no es un problema de venganza o de revanchismo, esto es un problema de Venezuela, esto es un problema que nosotros tenemos que acortar los tiempos lo más que se pueda para poder rescatar nuestro país. Hoy lo que a nosotros nos mueve no es el odio hacia el gobierno, todo lo contrario, es el amor al país. Este país ya no tiembla por el sonor de la represión, de las bombas o de los camiones o las sirenas de la Guardia Nacional. Este país hoy está temblando y vibrando es al ritmo de corazones y de pie que están haciendo historia desde el asfalto. Hoy nosotros no escuchamos los disparos o las amenazas o las bombas lacrimógenas. Hoy nosotros lo que vemos es el amor que está sintiendo millones de venezolanos por una Venezuela. La irreverencia. La irreverencia es la mayor arma que hoy tenemos los venezolanos en nuestras manos. Luchar, protestar, resistir y persistir son 4 cosas que nosotros hoy estamos obligados a dar por esta Venezuela. Diputado, queremos agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy el diputado Carlos Papparoni. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad aquí. Entiende la palabra, diputado.